Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este tiempo de compartir de la palabra y me vais a permitir que podamos empezar con una oración. Lo necesito y para que el Señor encamine también este tiempo. Pues sí, Señor y Padre, agradecidos, Señor, estamos por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de poder juntarnos como iglesia con el propósito de bendecir y adorar tu santo nombre. Tú nos has traído hasta aquí, Señor, y ahora nos disponemos, Señor, también a meditar en tu palabra. Queremos que tú nos hables al corazón, que selles mis labios, Señor, para que seas tú hablando en medio de tu iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad en medio nuestro y pueda también, Señor, quizá convencer a corazones, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos en esta mañana a tratar el tema, Señor, que seguimos tocando acerca de tu iglesia, hacerlo con sabiduría, Señor, y danos también estos oídos y corazones atentos, Señor, para recibir lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos aquí nuestro estudio bíblico acerca de la iglesia. Sabéis que estamos estudiando eclesiología. Tenemos aquí también los versículos que hemos estado aprendiendo. Si queréis los podemos seguir recordando todos juntos. Ahí los tenéis. El de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y Mateo 16 y 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, seguimos avanzando en los temas que hemos distribuido este curso acerca de la iglesia, y ya hemos visto todos los que están ahí en negro. Si no has escuchado a alguno de ellos, no pudiste estar. Todos están colgados en la página web de la iglesia, en el YouTube, así que ahí puedes recordar y puedes también no perder el hilo de lo que se está viendo cada 2 semanas. Sabéis que estamos aquí con el tema de la iglesia. Así que vamos hoy, como tenéis ahí en rojo, a hablar acerca del Espíritu Santo y la iglesia. Probablemente una de las personas de la Trinidad más olvidada y quizá también más mal interpretada en algunos ámbitos del cristianismo. Gracias a Dios que en esta iglesia ya hace 2 años, en las conferencias de aniversario, pudimos tratar el tema con Samuel Pérez Millo, si lo recordáis, acerca del Espíritu Santo. Estuvimos entrando muy rápidamente en 3 solo sesiones, y ya decía Samuel que casi eran pinceladas lo que íbamos a ver, y se estuvo hablando acerca del Espíritu Santo. También el pasado retiro de iglesia, los que estuvisteis, se hablaron de los dones del Espíritu Santo. De manera que estamos intentando colaborar en que ese desconocimiento que pueda haber acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, pues por lo menos en esta iglesia podamos crecer aún más en ese conocimiento. La semana pasada recuerdo a Isaac que también él nos habló de la acción del Espíritu Santo
en el aspecto concreto de la convicción de pecado. Así que en esta iglesia estamos hablando y en los últimos días hemos tenido tiempo también para meditar. Y hoy también vamos a seguir adelante. Y el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona que actúa y que, como dice Efesios 4:30, puede ser afligida. En las semanas anteriores, cuando hablábamos, por ejemplo, de la membresía de la iglesia, cuando hablamos de la fundación de la iglesia, vimos que para la entrada en la iglesia en la iglesia de Cristo era requisito el nuevo nacimiento. ¿Os acordáis? Estuvimos viendo esto, era requisito para entrar en la iglesia la salvación. Y la salvación de una persona, así como en la fundación de la iglesia, intervienen o actúan las tres personas de la deidad. El Padre, Dios el Padre elige, llama y sella a los creyentes según su voluntad. Por ejemplo, os leo Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. De manera que el Padre está eligiendo, está llamando y nos sella a los creyentes según su voluntad. Como dice Efesios 1:5, nos llamó, dice, según el puro afecto de su voluntad. El Hijo ejecuta la obra de redención. El Hijo salva y redime. Juan 10, versículo 11, él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. O Gálatas 2:20, cuando dice Pablo allí, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y luego dice, para lo que hoy vivo, dice, lo vivo en el nombre de aquel, dice, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que Jesús, el Hijo, interviene en esa obra, ejecutando la obra de redención, salvando y redimiendo a las personas. Y el Espíritu Santo, que es el tema de esta mañana, el Espíritu Santo es el que abre los corazones. Es el que, como veíamos la semana pasada, es el que convence de pecado a las personas. Es el que regenera. Es el que santifica al creyente. Es el que nos sella como propiedad de Dios, como decía Joel, ¿no? Nos pone como se marcaban a los animales, a las reses. Nos sella como propiedad de Dios, nos guía y nos capacita. De manera que es por el Espíritu Santo que la persona de Cristo está siendo conformada en cada uno de nosotros. Hasta el día, como dice Juan, en 1 de Juan 3:2, seamos semejantes a Él. Cuando vamos a Hechos, capítulo 2, sabéis que en Hechos, capítulo 2, los primeros cristianos están en están reunidos todos juntos en el día de Pentecostés, y allí dice que viene el Espíritu Santo sobre ellos, y en ese momento comienza por primera vez la acción del Espíritu Santo. Cuando Pedro, al ver a la gente que están atónitos por lo que están viendo, por aquellos que dicen que hablaban y lo escuchaban en su propio idioma, empieza el primer mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 2, él llega al versículo 33 y él les dice, así que
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De manera que ahí ya está el Espíritu Santo obrando en los primeros cristianos. Y cuando Pedro concluye el mensaje en el versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de los que estaban escuchando? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Por qué no se compungieron cuando estaban viendo a Jesús crucificado? Injustamente. Ellos sabían que Cristo estaba siendo justificado, estaba siendo crucificado injustamente, pero decidieron seguir la corriente religiosa. ¿Por qué en aquel momento su corazón no se compungió? Y ahora, después de escuchar el mensaje del Evangelio, empiezan a compungirse. Porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos. El Espíritu Santo no les deja tranquilos. Y es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú vienes a escuchar el Evangelio con un corazón dispuesto. Y el Espíritu Santo no te deja tranquilo. Y es curioso que ellos dicen, versículo 37 al final: varones hermanos, ¿qué haremos? Creo que es la única predicación del Evangelio donde la invitación no la hace el que predica, sino los que están recibiendo la palabra son los que preguntan ¿qué haremos? Y dice que la respuesta de Pedro es el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que una vez han recibido el Espíritu Santo, versículo 41, son incorporados a la iglesia, los primeros cristianos. De manera que somos incorporados por el Espíritu Santo a la iglesia. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu, con mayúscula, fuisteis bautizados en un cuerpo. Es decir, por la recepción de ese Espíritu, ese solo Espíritu, hemos sido hechos, todos los creyentes, miembros de un solo cuerpo de Cristo. Y por eso es importante entender que la verdadera razón de ser de la Iglesia no yace en lo que nosotros hacemos. Si tenemos una organización eficiente, si tenemos una administración eficaz, si tenemos muchas actividades evangelísticas, si juntamos a más de 60 personas en el local un viernes a la noche. Aunque esto es importante, pero la Iglesia y la razón de ser de la Iglesia existe por lo que Dios ha hecho. Y por lo que Dios sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que crea esta comunidad espiritual, este compañerismo que tienen en la palabra escrita de Dios, su norma suprema de fe y conducta. Esta palabra, la Biblia, inspirada por este Espíritu que logra esta unidad, es el fundamento para la unidad teológica de la Iglesia. De manera que sin la obra del Espíritu Santo la Iglesia no existiría y no podría continuar cumpliendo su misión unida. De manera que es muy importante entender el Espíritu Santo en la Iglesia.
seguimos avanzando y el Espíritu Santo en la Biblia es llamado don supremo. El Espíritu Santo es el don supremo que Dios ha dado a la Iglesia. El Señor dijo, y lo leíamos la semana pasada en Juan 16, los versículos del 7 al 15, ahí puedes leer, el Señor está hablando con sus discípulos y les dice, os conviene que yo me vaya. Y uno pensará, pero Señor, ¿cómo nos va a convenir eso? Os conviene. Porque si no, no vendría el Consolador, no vendría el Paracletos, literalmente aquel que viene a tu lado y te consuela y te conforta. El Espíritu Santo, llamado don supremo en las Escrituras. Por ejemplo, alguien puede leer Juan 7, 37 al 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera que el Espíritu era ese don que tenía que venir, para que de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Hechos 10, 45. Y un poquito más adelante, Hechos 11, 16 y 17. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? De manera que el Espíritu Santo es ese don perfecto de Dios dado a la Iglesia en Pentecostés para que pudiéramos tener el poder de la deidad y llevar a cabo la obra encomendada. Hechos 1, 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. De manera que el Espíritu Santo es ese don perfecto para tener ese poder de la deidad, para cumplir con la misión que se nos ha encomendado. El Espíritu es el don supremo. ¿Y cómo opera el Espíritu en la Iglesia? Bueno, opera de muchas maneras. Nos vamos a centrar hoy en los dones. Una de las formas en las que sí, es el cable. Sí. Una de las formas en las que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia es mediante los dones. Repito. Una de las formas en las que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia es mediante los dones espirituales que son dados a cada creyente. De manera que los dones espirituales es la forma principal en la que Dios te puede usar en la Iglesia. Y el tema de los dones siempre ha sido un tema un tanto conflictivo. A finales en los años 80 salieron muchos estudios, muchos libros acerca de los dones y fue causa de muchas divisiones en las iglesias. Luego después de aquello casi pasó a ser un tema tabú en las iglesias.
Pero la Iglesia es un organismo vivo, con múltiples funciones que tienen que ser llevadas a cabo por cada uno de los miembros. Para eso hemos recibido soberanamente de parte de Dios y por obra del Espíritu Santo los recursos para actuar en ese sentido mediante esta dotación de gracias espirituales, en el griego charismas, para poder llevar a cabo esas funciones, para poder ser puestos al servicio de la comunidad y para el desarrollo y edificación del cuerpo. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero para hablar de los dones, quiero hacer una mención especial o una diferencia entre lo que son los dones del Espíritu o los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, sabéis, allá el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu y dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, tenemos que separar, el fruto es el resultado, por eso es un fruto, porque es el resultado de la acción del Espíritu en el creyente. De manera que el fruto afecta en la personalidad del creyente. Y el fruto, al recibir el Espíritu Santo, le permite reproducir el carácter moral de Jesús en su vida. Son frutos porque hay modificaciones en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Y es importante saber que el fruto se ha de manifestar totalmente en cada creyente. ¿Te falta gozo? ¿Paz? ¿Paciencia? Quizá el Espíritu Santo todavía no mora en ti. O quizá lo tienes encerrado en la mazmorra más profunda de tu corazón. Y no dejas que el Espíritu Santo controle tu vida. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Vidas controladas por el Espíritu Santo. No es una unción especial. La llenura del Espíritu es vidas controladas por el Espíritu Santo. Cuando la Iglesia tuvo que escoger a aquellos diáconos para servir las mesas, para que los apóstoles se pudieran centrar en las palabras, en la enseñanza, buscaron a 7 hombres llenos del Espíritu. Si lo tienes encerrado en la mazmorra más profunda de tu corazón, libéralo. Deja que tome el control de tu vida y empieza a experimentar el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Los dones son dados para capacitar a los creyentes para determinados servicios o ministerios. Pero los dones no afectan a la personalidad del creyente. No modifican la personalidad del creyente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre fruto y don?
Pues vamos a hablar de los dones. ¿Para qué se dan los dones? Bueno, pues para eso tenemos que entrar en los 4 pasajes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hablan acerca de los dones. Así que si me queréis ayudar con algunos de ellos, en primer lugar, como tenéis ahí, los dones son dados para el crecimiento y para la edificación de la iglesia. Y con esta finalidad debemos de ejercerlos. Efesios 4, alguien que lo pueda leer, 4, del 11 al 12. Son dados para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Muchos de los teólogos, cuando Pablo está hablando acerca de que Dios constituyó a unos apóstoles, etc., dice que no habla tanto de dones, porque no dice que a unos les dio el don de apostolado y a otros les dio el don de la enseñanza, ¿vale? Dice que probablemente lo que Pablo está reconociendo a lo que se conocen como los hombres dones. Hombres dotados para cubrir las necesidades de la iglesia y sobre todo, como decía el versículo 12, para la capacitación de los santos. De manera que los maestros, los evangelistas, los pastores están para bendecir a la iglesia. Y muy importante esto, los dones no son para uno mismo. No son para gloria y provecho del que los recibe. Nunca los dones de Dios se han otorgado a las personas en la iglesia para beneficio personal o para ensalzarse uno individualmente. Los dones se dan para servir. Por ejemplo, no sé si conoces algunas iglesias o has estado en alguna iglesia donde todo lo hace una única persona. ¿Habéis estado en una iglesia así? Según este texto de Efesios 4, ¿sería el modelo bíblico? Esto suele pasar cuando los miembros de esa iglesia dicen, el pastor debe hacer todo. O cuando el pastor piensa, estos no pueden hacer nada, yo tengo que hacerlo todo. Pero según este texto de Efesios, no sería el modelo bíblico de la iglesia, ya que según este texto que ha leído Wilson, los ministerios en la iglesia tienen que ser llevados a cabo ¿por quién? Por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos hagan el ministerio. De manera que estos dones, una de las cualidades, según este texto, para el crecimiento y para la edificación de la iglesia. Y dejarme hacer un inciso aquí, los dones no deben provocar envidia a quienes no los posean, ni tampoco deben ser motivo de orgullo para aquellos que los poseen, porque el orgullo es un pecado que incapacita para el correcto uso del don. Así que, en primer lugar, ¿para qué son los dones? Para la edificación y para el crecimiento de la iglesia. Segundo lugar, y para la unidad del cuerpo de Cristo. Este texto es un poco más largo, lo voy a leer yo. 1 Corintios 12, dice versículo 4, ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, mira lo que dice. Pero a cada uno. Si piensas que no tienes ningún don, quítate esa idea equivocada de la cabeza. Ningún creyente está desposeído de dones, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí manifestación del Espíritu es el don del Espíritu. Es los dones con los que somos capacitados. De manera que hay gente en la iglesia que piensan que ellos no están capacitados para nada. No, yo es que no tengo ningún don. Y aquellos ancianos y pastores también se tienen que recordarse este texto. Que cada uno, y no pensar que este no puede, este tampoco. Cada persona que verdaderamente es hijo de Dios, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Fíjate la repetición, mismo Espíritu, mismo Espíritu. Es el que nos capacita el Espíritu. Y versículo 11, repartiendo, dice, a cada uno otra vez, a cada uno, y dice, en particular, como Él quiere. De manera que los dones son repartidos soberanamente por Dios. Y muy importante entender esto porque a veces queremos hacer algo para lo cual no hemos sido llamados o para lo cual no estamos capacitados. Pero el que escoge donde una persona tiene su función en la iglesia es el Espíritu. Y lo hace como Él quiere. Así que cuando reconozcas cuál es tu función en la iglesia, reconoce que esa función viene de parte de Dios. No es algo que yo escogí, sino algo que Dios diseñó para mí, para la edificación de su iglesia. Y vemos aquí ahora, a partir del versículo 11, lo que yo decía de que estos dones son dados para la unidad del cuerpo. Mira, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo otra vez, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo,
que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a lo que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los dones son dados para la unidad del cuerpo. Todos necesitamos de todos, y el resultado es que es porque el cuerpo lo necesita. Es para beneficio del cuerpo. La unidad del cuerpo, de la que ya estuvimos hablando, que nos habló Joel, la unidad del cuerpo de la iglesia en medio de tanta diversidad, como estamos, por ejemplo, en esta iglesia, la unidad no es una obra, o sea, es una obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu. No es algo que nosotros podamos conseguir. Es obra de Dios, pero sí es algo que nosotros podemos romper. Por eso Pablo dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso Pablo, hablando allí a Filipenses, a estas dos mujeres, Evodía y Síntique, ruego que sean de un mismo sentir. La unidad no es obra nuestra, es obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu, pero es algo que nosotros podemos romper. Así que cuando tenemos dones y son puestos al servicio de la iglesia, ayudamos a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, reconociendo cada uno su función donde Dios lo ha puesto para servir a la iglesia. En tercer lugar, alguien que pueda buscar allá en Romanos, los dones son para ser usados. Romanos 12, del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, el servir. O el que enseña, la enseñanza. El que exhorta, la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. De manera que el que tiene el don, úselo. El énfasis en este texto es que hay diversidad de dones y el propósito es que tienen que usarse. Cuando el propósito que Dios tiene al otorgar estas gracias espirituales, estas funciones a los miembros, es que cada uno de ellos use su don para que el cuerpo pueda funcionar. Si no lo hago, el cuerpo sufre. Los dones que Dios nos regala, esos regalos de gracia, son de la iglesia. Si yo tengo un don, ese don os pertenece a vosotros. Y es mi responsabilidad usarlo para el servicio. Y si no lo hago, os estoy dañando. Estoy siendo negligente al no usarlo para beneficio vuestro.
De manera que si eres una persona que cuando se mete en la ducha hace unas veladas de alabanza y tienes una voz y no estás sirviendo a la iglesia, si la gente que vive contigo no se pone tapones cuando te escuchan cantar en la ducha, pues quizá Dios te ha dado un don que no estás usando para la iglesia. Además, la Biblia enseña que cada creyente que no está ejercitando su don está resistiendo la voluntad de Dios y Dios le pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con el don? ¿Qué hiciste? ¿Serás el buen siervo bueno y fiel? De manera, los dones son para el crecimiento, la edificación de la iglesia, para la unidad del cuerpo, para ser usados. Y por último, el último texto que habla acerca de los dones, primera de Pedro 4. Si quieres recordar, los dones siempre son 2 4 y 2 12. Efesios 4, primera de Pedro 4, primera de Corintios 12 y Romanos 12. Son los textos de los dones. Para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Alguien que pueda leer allá en primera de Pedro 4. Amén, amén. De manera que cuando usamos nuestro don y ministramos a otros, estamos siendo buenos administradores de la gracia de Dios, que tiene multitud de formas. Nosotros somos esos medios de gracia a través de los dones que hemos recibido para bendecir a la iglesia. Si usamos nuestro don para bendecir a otros. Y además, en esto Dios será más glorificado. Así que, ¿para qué son los dones? Bueno, ahí tenéis, para el crecimiento, la edificación en la iglesia, para la unidad del cuerpo, para ser usados y para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Ahora bien, hemos leído... Sí, una pregunta, sí. Bueno, sino porque hay el don de evangelismo. Si solo fuera, aquí no necesitamos, sí que necesitamos predicar el evangelio, necesitamos recordarnos el evangelio, pero es un don dado a la iglesia. Y eso repercutirá ¿en qué? En la iglesia de Cristo. Si puedes alcanzar a una persona con tu testimonio, eso va... quizá no entran en esta iglesia, pero si han ganado un alma para la iglesia de Cristo, para su iglesia universal, pues obviamente el Señor capacita para eso también. Todos hemos sido enviados. Ahora vamos a hablar de algunos dones especiales, ¿vale? Pero ¿cuántos dones hay? Bueno, pues depende a quién le preguntes, ¿vale?
Algunos dicen 16, 18, algunos dicen más de 30, otros dicen no sabemos, porque las listas que aparecen en las Escrituras no son exhaustivas, ¿vale? Los textos que hemos leído, pues algunos dicen, bueno, ahí hay unos dones, pero no son de forma exhaustiva todos los dones que hay. De manera que no sabemos cuántos hay. ¿Y cuáles están vigentes? Eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, no lo sabemos. Pero ¿cómo, vale, hemos leído, pero cómo se clasifican estos dones que aparecen en la Biblia? ¿Cómo podríamos hacer una clasificación? Pues normalmente se suelen dividir en 3 categorías. Los que se llaman señales sobrenaturales, o los que se conocen como los dones espectaculares, ¿vale? Los que son los dones de proclamación y luego los dones de servicio. Esta es una forma de catalogar los diferentes dones del Espíritu. Cuando veis aquí las señales sobrenaturales, dentro de los dones espectaculares están los que son para revelación, o los que eran para revelar algo nuevo de parte de Dios, y luego estaban los que confirmaban esa señal, ese mensaje. La verdad que son difíciles de catalogar los dones. Aquí, por ejemplo, en los dones sobrenaturales, hemos incluido algunos que son difíciles de catalogar porque son difíciles de definir a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritu, de palabra de sabiduría, de conocimiento, son difíciles de definir, por lo tanto son difíciles. Algunos de estos dones solo se mencionan en un solo versículo de la Biblia, de manera que no hay otras referencias. Como también hay un amplio desacuerdo entre los que vamos a ver ahora, los que piensan que estos dones ya han cesado o los que piensan que todavía están en vigor a día de hoy, pues claro, eso hace difícil saber dónde ponerlos. Pero lo hemos colocado aquí como señales sobrenaturales porque generalmente sí que se aceptan que estas señales o estos dones son sobrenaturales porque no están relacionados con algún talento que tenga esa persona. Como la mayoría de los otros, de proclamación o de servicios, sí que suelen estar relacionados con talentos innatos en la persona. Entonces, por esto lo hemos puesto en esta lista. ¿Y cuáles son? Vamos a ver ahora si están en vigor, si no están en vigor, vamos a intentar dar. Pues hay varias personas que respecto a los dones sobrenaturales o estos señales, dones espectaculares, claro, tendríamos que hacernos algunas preguntas. Es que si hoy todavía hay todavía dones que pueden revelar directamente de parte de Dios información nueva para nosotros. Si conocéis a alguien que deberíamos estar todos en esa iglesia. ¿No está todo revelado en las Escrituras? ¿Todavía necesitamos señales reveladoras? Hay 3 posturas, ¿vale? Vamos a ver las 3 posturas respecto a los dones espectaculares. Una es el continuacionismo, ¿vale? Este sería un extremo. Estos son los que piensan o los que dicen que los dones espectaculares aún existen y por lo tanto en la actualidad Dios habla directamente y de diversas maneras.
obviamente información nueva. Ese sería los continuacionistas. Luego está el otro extremo, sería el cesacionismo radical, que dice que los dones espectaculares cesaron con la muerte del último apóstol y con la finalización del Nuevo Testamento, el canon bíblico. Por lo tanto, Dios no habla directamente a las personas en la actualidad para revelar algo nuevo, ¿sí? Luego hay unos que están ahí en mitad, ¿no? Cesacionismo moderado, o también llamado continuacionismo moderado, ¿no? Que dice que los dones espectaculares no les cierran la puerta, pueden existir aún, pero que los creyentes deberían ser cuidadosos de aceptar sin discernimiento las afirmaciones de las personas que dicen poseerlos. Es decir, de alguna manera, ser escépticos de entrada frente a estas personas que dicen tener estos dones sobrenaturales o dones espectaculares. Claro, para nosotros, voy a volver atrás, a la lista de atrás, por algunas cosas que ahora vamos a mencionar, entendemos que las señales sobrenaturales, podríamos decir que son dones temporales, ¿vale? Si lo quieres poner ahí entre comillas, temporales, y los otros son dones permanentes, ¿vale? Por ejemplo, el don del apostolado. Hay que entender cuál es el significado de la palabra apóstol. Cuando Dios, hemos leído en Efesios, estableció a unos apóstoles. Bueno, aquí el significado de esta palabra o la forma en la que Cristo estableció a estos apóstoles eran porque eran personas enviadas con autoridad. Es decir, todos somos enviados. Decía Yulman que no podemos esconder la luz debajo de una mesa. A todos hemos recibido el llamado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero este enviado era un enviado con autoridad. Esta persona, este don le otorgaba a la persona revelación divina directa de parte de Dios y una autoridad incuestionable. Por eso muchas veces, por ejemplo, Pablo, cuando él se presenta a la iglesia de Gálatas, en otras iglesias le decía, siervo vuestro. Cuando él quiere hablar a la iglesia de Gálatas, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque les iba a regañar. Este don se autentificaba por medio de milagros que confirmaban esa señal revelada, esa palabra nueva. En este sentido, claro, entendiendo este significado de aquellos enviados con una autoridad especial que recibían una revelación divina directa y una autoridad incuestionable, en este sentido específico nosotros entendemos que este don solo lo tuvieron los 12 apóstoles, más Pablo. Y se dio para establecer la base doctrinal de la Iglesia. Cuando hablábamos de ese edificio que crecía, decíamos sobre la piedra angular, sobre el fundamento de los apóstoles. Y nosotros seguimos edificando hacia arriba. De manera que este don era para confirmar, para establecer la base doctrinal de la Iglesia, el fundamento apostólico y la escritura del Nuevo Testamento,
Por lo tanto, una vez establecida la base doctrinal de la Iglesia, una vez puesto el fundamento de los apóstoles y una vez finalizado el Nuevo Testamento, este don no está vigente en el día de hoy. No hay apóstoles en este sentido. ¿Sí? ¿Pero qué autoridad llevan? Hace 2 semanas hablamos de las autoridades en la Iglesia y la autoridad en la Iglesia no era ninguna persona. La autoridad en la Iglesia no es ninguna persona. Es Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra. Las 3 autoridades en la Iglesia. Directamente de parte del Señor. Son enviados, son apóstoles en el sentido de ser enviados a obra pionera, quizá, ¿no? Pero estableciendo bases sobre lo que ya está fundamentado, ¿sí? Estas personas establecieron las bases de lo que nosotros estudiamos hoy. De manera que si hay alguien que todavía está dando doctrina fundamental fuera de la que ya está revelada, vámonos a esa iglesia. Nos estamos perdiendo cosas de Dios, ¿sí o no? En este sentido, no estaría vigente, en el sentido estricto de la palabra, ¿vale? El don de profecía. Bueno, el don de profecía era la habilidad para recibir un mensaje de Dios directamente y transmitirlo con fidelidad. De hecho, los profetas que daban un mensaje de parte de Dios y eso no se cumplía, ¿sabes lo que le pasaba al profeta, no? De manera que el profeta era alguien que recibía el mensaje directamente de parte de Dios y lo transmitía con fidelidad. De manera que la forma para saber si el profeta era verdaderamente enviado por Dios era que lo que él había dicho se cumplió. Obviamente el don de profecía era necesario para la iglesia primitiva. Pero vigente solo hasta el cierre del canon bíblico. Hoy no tenemos profetas. Hoy tenemos administradores de la revelación que Dios nos ha dado en Cristo y en las Escrituras. Y todos los que nos ponemos delante de las Escrituras y compartimos a otros, somos administradores de revelar lo que Dios ha dicho. Pero no recibimos una información nueva y la transmitimos. Lo que Dios ha dicho. Y si no lo hacemos, no somos buenos administradores. Y que Dios nos ayude en ello. De manera que este don entenderíamos que también forma parte de estos dones temporales. Obviamente, para la iglesia primitiva era necesario, porque no había algo en lo que basarse. Espera. Uy. Compartir algo que ha sido de edificación para mí también, y era que el profeta, siempre hemos visto el profeta del Antiguo Testamento como ese hombre que revelaba algún evento futuro, ¿no? Pero la intención principal del profeta no era mostrar el evento futuro, que sí hacía parte de su trabajo, pero el principal objetivo o el servicio del profeta era recibir esa palabra de Dios para que él pudiera comunicársela al pueblo. No tenía nada que ver esto que hoy vemos en las iglesias, ¿no? De estas iglesias que tienen apóstoles y profetas, hablándole de una revelación futura, más que todo mostrándole las cosas materiales, ¿no? El objetivo principal del profeta del Antiguo Testamento
Aparte de escuchar la voz de Dios, era que cuando el pueblo leía el profeta, el pueblo temía. ¿Por qué? Porque el centro del mensaje de Dios es que Él siempre ha querido tener intimidad con el hombre, no que el ser humano siempre ha escogido las cosas de las tinieblas, lo malo, pero la intención de Dios en enviar un profeta era para reconciliar esa misma relación que se perdió del huerto. Y el último profeta en la tierra fue Juan el Bautista, hasta que Jesús dijo: el reino de los cielos se acerca a vosotros. El último profeta, en el sentido estricto ese de la palabra, luego hubo personas con el don de profecía para establecer también la palabra, ¿vale? El Espíritu impulsaba a Pablo para Pablo enseñar, ¿vale? Muy bien. Sanidad y milagros. ¿Qué se entiende por sanidad? Es la capacidad sobrenatural para sanar enfermedades. Si lo elevamos a la categoría de milagro, por ejemplo, el milagro podía ser resucitar a un muerto. Este don era necesario para respaldar el mensaje del Evangelio. Cuando el Señor Jesús, Él está hablando que Él es la luz del mundo, ¿qué corrobora ese mensaje? Abrirle los ojos a un ciego. Cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, ¿qué corroboraba ese mensaje? La resurrección de Lázaro. Cuando los apóstoles estaban estableciendo la iglesia, ellos hicieron muchos milagros, muchas sanidades. Eran señales confirmadoras del mensaje revelado. Pero, por ejemplo, en las Escrituras ya vemos, al final de la era apostólica, vemos como este don o el ejercicio de este don ya está muy limitado. Por ejemplo, Pablo no pudo sanar de su aguijón. Y él era apóstol. Hizo muchos milagros. Vete a Hechos. Pablo no pudo sanar. Muchos dicen, claro, no sabemos exactamente bien qué era el aguijón, pero muchos dicen que era una enfermedad. Si era una enfermedad, él era un apóstol. Con el don de sanidad y de milagros. También en Filipenses, déjame leerte allí, Filipenses 2. Mira lo que pasó allí con Epafrodito, Filipenses 2. Filipenses 2, 27. Pues, 25. Mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió cuando habías oído que había enfermado. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo podría haber sanado a Epafrodito. O cuando le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, dice, cuídate de no beber esto por tus frecuentes enfermedades. Pablo podría haber sanado las enfermedades de Timoteo. De manera que vemos un uso limitado al final de la era apostólica de este tipo de dones. Ahora bien, no estamos diciendo aquí, ni ninguna de las posturas que hemos visto anteriormente, que hablan de que estos dones han cesado. Ninguno de los cesacionistas están limitando el poder de Dios para sanar. No estamos afirmando que Dios no pueda actuar milagrosamente en el mundo.
De hecho, hemos visto casos de orar por personas y que estas personas sanen. Pero de ahí a que esa persona va orando por cada persona y cada persona van sanando, es diferente. Y si no, deberían estar en los hospitales. Sí. Y creemos que Dios sigue orando. Y de hecho nosotros venimos los jueves aquí a orar por personas, porque creemos que Dios puede sanar. Y el otro día había muchos por los que orar. No es ningún cesacionista, ninguna persona que crea que estos dones en personas ya no están vigentes, duda ni pone en duda el poder de Dios para sanar. ¿Sí? Bueno, si no, puede ser que no quede claro. Y por último, y con la iglesia hemos topado, vamos, el don de lenguas. El don de lenguas es difícil de definir, ¿vale? La palabra lengua en la Biblia aparece 50 veces. 16 de ellas se refiere al órgano, a la lengua, ¿sí? 16. 13 de ellas se refiere a un lenguaje conocido, a un idioma, ¿sí? 16, el órgano. 13, un idioma, un lenguaje conocido. Por ejemplo, en Hechos 2, cuando reciben el Espíritu Santo y dicen, los oímos hablar en nuestra propia lengua. No es una lengua extraña, es un idioma, ¿sí? Las 21 veces que nos quedan es donde puede existir la duda en qué se está refiriendo exactamente. Y de esas 21, 19 están en el pasaje de 1 Corintios, entre el capítulo 12 y el capítulo 14, que se habla de los dones, y luego el capítulo 14 que habla del don de lenguas. Lo que está claro que cada vez que se habla del don de esta palabra está relacionada normalmente con juicio. En la Torre de Babel el Señor confundió las lenguas y fue un juicio. Pablo, cuando les dice en el capítulo 14 de 1 Corintios acerca del hablar en lenguas, Pablo no les está alabando porque hablan lenguas. Les está regañando por el uso que hacen de ese don. De manera que estas veces no queda muy bien, ¿vale? De manera que, claro, que si las lenguas era la habilidad para hablar un lenguaje extranjero, pues podríamos entender si este don todavía existe. Si las lenguas se está refiriendo a un lenguaje de oración divino, que solo Dios comprende, y si nadie lo interpreta, no edifica. Claro, en 1 Corintios 14, el versículo 4 dice, si alguno habla una lengua extraña. En los originales la palabra extraña no aparece. ¿Vale? Cuando en 1 Corintios 13, el pasaje de preeminencia del amor dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Claro, aquí ya no nos ayuda Pablo. ¿Se puede? Pero Pablo no está diciendo que yo hablo lenguas angélicas. Por lo cual, tanto parece que está hablando en un sentido figurado. Si yo hablase.
Algunos grupos también hablan de lo que es glosolalia. ¿Sabéis lo que es la glosolalia? ¿No? Yo tampoco lo sabía. Es una expresión de sonidos ininteligibles. De manera que si estamos hablando de glosolalia, en este sentido, en este caso, el ejercicio del don pierde su razón de ser, porque no edifica. Salvo que haya interpretación. Pero bueno, si son sonidos ininteligibles, ¿vale? Son posturas, ¿vale? Si estás en una iglesia donde hablan en lenguas, bueno, ya yo doy un punto de vista, lo que dice la Escritura, ya te digo que de estas, normalmente las lenguas se refieren a idiomas, pero existen, claro, casi 19 veces están en un solo texto, de lo que hay dudas sobre qué lengua se está refiriendo. ¿Ves por qué la gente no se mete en estos temas? Y ya es muy tarde y creo que con lo que nos deberíamos de quedar en esta mañana. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? ¿Cómo lo descubro? ¿O cuáles son mis dones? Pues la manera principal es empezar a servir. Empezar a estar activo en la obra del ministerio. Y entonces la gente va a ver si eso que tú estás haciendo es de bendición a la iglesia y glorifica a Dios. Si no es de bendición, te dirán que te calles. Pero los dones se desarrollan en la práctica. Si yo no empiezo a servir, no sabré cuál es mi don. De manera que tienes que perder tu temor y empezar a servir. Siempre me recordaré cuando hace casi 3 años hablaron conmigo los ancianos para tomar la responsabilidad en la enseñanza de la palabra. Siempre he compartido que era algo en lo que yo, si estaba convencido de algo, es que yo nunca iba a enseñar en la iglesia. Podría predicar, de hecho predicaba, pero el ministerio de la enseñanza, si el año que viene veis a otra persona enseñando, es que no era mi don. Pero hay que empezar a servir. Si no lo intentamos, o sea, si lo intentamos y no funciona, ya sabremos que ese no era mi don. Y aquí os he puesto 5 pasos en este proceso de saber cuál es mi don. Y con esto vamos a acabar. Entrégate a Dios. Involúcrate en varios ministerios. Enfócate en un don en particular. Habla con otros acerca de tu don y busca la dirección de Dios. Primero, estar sirviendo, viviendo para el Señor. Estar sirviendo cuando encuentras algunas áreas en las cuales parece que hay una inspección o una pasión especial, o que parece que está siendo de bendición, empieza a trabajar en ellas, buscando la dirección de Dios. Todavía guardo lo que nuestro hermano Manuel nos dio en el retiro. Los dones del Espíritu, ¿con cuál sirves a tu hermano? ¿Con cuál estás sirviendo? Que el Señor bendiga su palabra. Es muy tarde, perdonadme, pero estos temas sabía yo que se iba
Se va a ir. Y gracias por las aportaciones. No sé si tenéis alguna aportación más. Parece que Pablo está anunciando el final de esos dones, ¿no? De profecía, de lenguas. Bueno, Isaac. Voy a reforzar lo que dice, lo que nuestro hermano ha dicho con la palabra, algo que yo no puedo pegarme hoy. Y es, hermanos, estar alerta, máxima alerta, cuando oís a aquellos que dicen ser hijos de Dios, que en el ejercicio de estos dones que entendemos que han cesado y que por eso no desautorizamos el poder de Dios para hacer lo que Él y su ciudadanía pueden. Poder discernir cuando un don está vigente o no es cuando, sencillamente, cuando el foco de la gloria de Dios se pone en mí en vez de Dios. No hay otra forma. Y esto es tan absolutamente importante hoy por hoy. Pues quiero decir, yo hace unos años estuve delante de algunos gurús que predican esto y dicen practicar esto. Y cuando tú tienes que discernir, escarbar, ves cómo el foco está puesto en el hombre y no en Cristo Jesús, en Dios, por su gloria. Y esto es muy importante. No solo para los jóvenes engañados, sino para hombres maduros, porque podemos entender que somos maduros en Dios. Ya sé que es muy tarde, yo no quería regalarme esto. Así que está alerta, porque la palabra de Dios nos advierte en cuanto a eso. Y no estamos satanizando a nadie, a nada. Estamos simplemente dando fe de lo que la misma palabra de Dios dice. Así que no hay ninguna iglesia perfecta. Pero mira, tú te vas a decepcionar de esta iglesia o de cualquiera. ¿Sabes cuándo? Cuando pones tu foco en el otro, no en Dios. No hay ninguna iglesia, ni la ha habido, ni la hay, ni la va a haber, donde tú no te vayas a decepcionar. Pero en Cristo Jesús no hay decepción. Muy bien. Le voy a tomar ya el tiempo a Ginés porque no hay cumpleaños. Finalizo con una oración y ya estamos despedidos. ¿No hay ningún anuncio o no? Ah, sí. Muy bien. La recaudación que se pedía, muy bien, muy bien. Pues vamos a finalizar este tiempo, vamos a orar. Señor, en verdad tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no llegamos a tener un entendimiento muy claro en tu palabra, pero nosotros queremos enfocarnos en ti. Señor, queremos que tú seas el centro. Señor, que si hacemos algo, sea para ti y que sea para el beneficio de tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender, a descubrir qué es ese regalo de gracia que tú nos has dado para poder servir a otros. Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Señor, queremos vivir vidas entregadas a ti. Queremos que tú nos uses conforme a tu voluntad. Tú sabes, Señor, dónde quieres que sirvamos. Tú lo has elegido soberanamente. Señor, ayúdanos a no ser reacios a cumplir con nuestra labor. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos en las alabanzas, en las oraciones, recordando la muerte de Jesús,
y también pudiendo escuchar acerca de tu palabra. Señor, queremos que tu Espíritu Santo, del cual hemos hablado en el día de hoy, Señor, siga trabajando en nuestros corazones y pueda seguir conformando a la persona de Cristo cada día un poco más hasta que seamos semejantes a Él. Señor, es nuestro deseo, es nuestra oración. También que si hay alguna persona que en esta mañana ha escuchado el mensaje, quizá todavía no lo entiende, Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda remover esos corazones, esas conciencias, Señor, como lo hizo con el primer mensaje del Evangelio, aquellos hombres, Señor, que se compungieron en su corazón. Señor, y que puedan venir a ti, que puedan arrepentirse de su maldad y cumplir, Señor, y acercarse al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro. Señor, queremos que puedas bendecir este tiempo, Señor, esta palabra predicada. Señor, que allá donde sea escuchada, Señor, que puedas tú obrar con tu Espíritu, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que nos despedimos también ahora, que nos lleves con paz y bendición a cada uno de nuestros hogares y que tú estés en medio nuestro, Señor, hasta que podamos volver a reunirnos juntos como iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.